Bueno, y el último video entonces, perdón, la última parte de esta introducción, el último video, voy a mencionar las últimas diapositivas. Entonces, la Eneida se habría presentado como un verdadero relato de Roma. Así como nosotros tenemos la Araucana, por ejemplo, esta sería la poesía épica fundadora del pueblo romano, para explicar eso. Y el contexto en el cual fue creado fue un contexto no, no se podría decir, no plenamente voluntario por parte de Virgilio. ¿Por qué? Porque fue una obra solicitada por Octavio Augusto. Fue una obra solicitada por el emperador. Ya les voy a explicar en las siguientes diapositivas. Justo antes de la escritura, de la creación de la Eneida, existe en Roma una crisis moral, una crisis ética. Roma había estado ¿cómo se llama?, en plena guerra con otras eh, potencias, podríamos decir, de ese momento. Y también hay mucha corrupción, hay mucha traición, hay rebeliones internas. Entonces es un periodo en el cual eh, Octavio Augusto en el fondo lo que quiere es restaurar el pueblo, y para eso quiere apelar a las antiguas costumbres, a ese pueblo más primitivo romano que tenía, ¿no es cierto?, como una moral un poco más intachable. Y ese es su objetivo. Entonces, él va a ser un verdadero mecenas para que se generen obras literarias, obras artísticas, obras de todos los tipos que hagan de alguna forma sentido a la gente o que representen esa restauración, ¿no? Entonces, apelen a esos antiguos romanos. Quiere restaurar los antiguos valores romanos. Nuevamente, así como Sófocles estaba un poquito al servicio de Pericles, podríamos decir, Virgilio estaba un poquito al servicio del discurso de Augusto. Entonces, el contexto también de la obra previa, qué pasaba con la literatura en esa época en Roma, ¿no? Podemos decir que no solamente Virgilio dijo, yo leí a Homero y voy a hacer lo mismo, sino que hay una tradición literaria en Roma a la cual también responde Virgilio. Por una parte, hay poesía épica romana anterior, que no es de muy buen nivel, tiene un carácter más bien histórico para contar, ¿no es cierto?, la actuación de algunos héroes en las guerras púnicas que había tenido un poco antes, ¿no es cierto?, algunos años antes el imperio, o sea, Roma, ¿no? Después, poesía romana en general. Ha habido hace poquito tiempo, años, una revolución estética justo antes de que Virgilio comenzara a escribir. Por lo tanto, estaba inspirada en modelos griegos, sí, se había inspirado ahí la revolución estética, pero estaban pasando cosas, a eso me refiero, o sea, se estaban haciendo cosas distintas, ¿no es cierto? Habían círculos literarios, habían, ¿no es cierto?, escritores y poetas previos a Virgilio haciendo cosas importantes. Y tengo que hablarles obviamente de los círculos literarios, porque lo acabo de mencionar, y el círculo más importante en aquella época, en ese momento, al cual perteneció justamente Virgilio, fue el círculo de mecenas. Por eso se llama mecenazgo a partir de allí, que eran justamente una persona con mucho dinero que financiaba a estos artistas. Y Virgilio le tocó la suerte de pertenecer a este círculo, que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, era parte del círculo propio del emperador, donde recibía encargos voluntarios de nobles, de autoridades, para, ¿no es cierto?, inmortalizar con su pluma ciertos momentos o ciertas historias. Aquí tenemos una fuente, eso es lo interesante de los romanos, que ya tenemos bastantes más fuentes, ¿no es cierto?, a las cuales poder echar mano. Tenemos una fuente que nos revela justamente el trabajo de Eneas, cuánto tiempo demoró en hacer esta obra, y que fue un trabajo larguísimo. 5 años antes de que Virgilio terminara la Eneida, un compañero de círculo, ¿no?, otro compañero, otro poeta que pertenecía a este círculo de mecenas, Propercio,
escribe la siguiente elegía, es un tipo de estrofa, ¿no? De una poesía, donde dice que sea Virgilio que encante las costas de Accio, protegidas por Febo y la poderosa flota de César, el que ahora revive las armas del troyano Eneas y las murallas levantadas en las costas lavinias. Apartad, escritores romanos, apartad griego, están haciendo algo más grande que la Ilíada. O sea, está diciendo que Virgilio está escribiendo una obra que él considera que va a ser más grande incluso que la Ilíada. O sea, está apelando o contándonos, ¿no? Que eso está ocurriendo. Y eso tiene también que ver cómo la manera en la cual se construían estas obras, ¿no? Es decir, Virgilio llegaba a su círculo con los otros poetas, comentaba, leía algunas estrofas de sus versos y decía, ¿qué les parece, no? No, cámbialo aquí, cámbialo allá. O sea, era un trabajo también colectivo, aunque no sé, el derecho de autor, podríamos decir, es de Virgilio plenamente, pero también opinaban y metían mano otros poetas, otros escritores. Entonces, para ir finalizando, quiero que en la siguiente diapositiva les puse ahí 3 aspectos que tengan súper claros. En primer lugar, sí es una síntesis, la Eneida, de modelos previos literarios, de obras que se estaban haciendo antes, pero también es una superación de esos modelos. Entonces, no quiero que piensen que es simplemente imitación, sino que también supera, ¿no? Y por eso es una obra que nos queda hasta nuestros tiempos, ¿no? Lo segundo es tener en consideración este contexto de círculos literario, ¿no? Que Virgilio recibe dinero, ¿no? O sea, es financiado, ese es su trabajo. Entonces, se alimenta también de la participación de otros escritores. Se ha hablado mucho, así como se cuestionaba la autoría de Homero sola, la cuestión homérica que yo les decía, aquí también se habla, bueno, que Virgilio recibió bastante ayuda. Y luego el contexto histórico y el contexto ético, las guerras civiles previas, este desorden y la necesidad de querer establecer un discurso pacífico, ¿no es cierto?, por parte de Octavio Augusto, que eso es lo que desea hacer con una obra como esta. Y la última diapositiva entonces apunta a qué tipo de preguntas claves estaban presentes en esta obra y que se vinculaban, ¿no es cierto?, a esta misión que tenía Octavio Augusto respecto al imperio, y que en el fondo, para poder restablecer este imperio, para poder restablecer la paz nuevamente en este imperio, para poder seguir adelante y poder sobrevivir por muchos años más, de hecho sobrevivían siglos más, era imprescindible poder responder, por ejemplo, cuál era el patrimonio colectivo de Roma, ¿no? ¿Qué distinguía a Roma como empresa civilizadora, o qué distinguía a Roma como pueblo de otros pueblos, ¿no? Sobre todo, qué es lo que era admirable de Roma. ¿Cómo se llegó a construir Roma? O sea, nuestra historia, podemos decir, pensando que yo soy Virgilio, ¿no? Nuestra historia, o sea, cómo logro de alguna forma restaurar este pueblo, ¿no? Para darle vida y que sobreviva por mucho tiempo más, que no pierda su sentido, es justamente definir cuál es ese sentido, ¿no? Y qué es lo que a mi pueblo lo hace distinto. Entonces, en ese sentido, es una obra que es mucho más allá que un cúmulo de versos, o sea, está respondiendo a una misión muy, muy grande, muy potente, encomendada por Octavio Augusto, donde todo se le ocurrió a Virgilio y donde participaron también otros poetas para mejorar, ajustar, editar incluso algunos pasajes. Eso es, ojalá que hayan disfrutado la lectura. Lamentablemente hay un cambio de verso a prosa, nosotros estamos trabajando con un texto en prosa, eso pierde un poco, ¿no es cierto?, el ritmo, pero es una muy buena edición. Que esté muy bien.